cuando eres abogado lo sabes, ¿no? O sea, puedes leer la ley, pero si no sabes interpretarla es difícil que ganes casos, ¿no? Entonces, lo más complicado es eso, interpretar la regla de juego y no es nada fácil. Y para eso también tiene que haber una preparación, tienes que estar viendo partidos, tienes que ver videos. Es una preparación impresionante que muchos no se imaginarían, ¿no? Yo jugaba fútbol, empecé a jugar desde muy chiquita, desde los 11 años, en una escuela que hace muchos años pues solo había muy pocas escuelas para el fútbol femenil. Esa escuela se llamaba Andra Soccer, estuve ahí 3 años. Después ingresé a la UNAM, a la preparatoria número 6, y ahí fue cuando yo empecé a formar parte del representativo de la universidad, media superior, y empecé toda mi carrera como futbolista, esos 3 años de la preparatoria, ingresé a la universidad. Mi primera carrera es una licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública. Ahí también fui parte del representativo de la universidad. Y ese bagaje que tuve en la universidad con el fútbol me llevó a enamorarme de él y a decidir que no quería dejarlo, ¿no? Entonces, cuando yo termino la universidad no había el fútbol profesional. En México todavía no existía, se crea hasta 2017. Yo termino mi primera carrera en el 2015. Y pues fue, ¿qué tengo que hacer para seguir dentro de lo que a mí tanto me gusta, tanto me enamoró, como es el fútbol? Y investigué qué era como las posibilidades que yo tenía. Una iba a ser entrenadora, pero no vivía como yo quería el fútbol, que era dentro de la cancha. Yo quería estar dentro de la cancha. Y encontré de repente esta figura del árbitro, ¿no? Que la verdad nunca le había puesto atención. Jugué tantos años, pero nunca había sido como un foco de atención para mí hasta ese momento que yo quería descubrir cómo era posible seguir con esta pasión. Y volteé a ver la figura del árbitro y el árbitro me dio como esa luz y esa esperanza de continuar en lo que tanto a mí me gustaba. Y investigué árbitros de México, árbitras de México, así como cualquiera en el Google, San Google, y me apareció una lista de varios nombres de árbitros y árbitras. Obviamente yo estaba más interesada en las árbitras, pues es una figura que tú tienes que seguir, y decidí buscarlas en redes sociales, encontré algunas de ellas y les preguntaba pues cómo le podía hacer para ingresar al arbitraje, ¿no? Solo una me respondió, y ella, Verónica Brito, que fue la que me ayudó y me dio mucha información acerca de cómo yo podía ingresar. Hay una escuela que se llama Escuela Nacional de Árbitros, que es por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo ingresé y afortunadamente se dieron las cosas. Encontré a Verónica, que me ayudó muchísimo para que yo supiera cómo ir subiendo esos escaloncitos. Ingresé a la escuela, esta dura 1 año aproximado. Tienes que presentar pruebas físicas después de eso para poder ingresar al sector profesional. Y bueno, así fue como realmente inició esta pasión por el arbitraje, que obviamente viene acompañada por mi pasión por el fútbol. Claro que sí, el arbitraje mexicano siempre ha sido punta de lanza en el mundo. Tenemos referentes muy grandes desde hace muchos años, árbitras y árbitros. Y obviamente para mí es un gran honor y orgullo ser una de las que represente a México en esos Juegos Olímpicos. Y obviamente sé que representar a México significa algo muy grande, ¿no? Que el nombre que han dejado los demás que han estado ahí, tanto árbitros como árbitros, es un nombre gigante. Y estoy muy confiada en que yo y mi equipo, porque voy con 2 compañeras más, Sandra Ramírez y Karen Díaz, y un compañero en el bar, Guillermo Pacheco, y yo sé que nosotros 4 vamos a lograr representar en gran medida a México en esos Juegos Olímpicos. Estoy muy contenta, la verdad. Tengo ilusión de ese torneo. Obviamente sé que van a estar los mejores árbitros de todo el mundo. Es un torneo que, en lo particular en el fútbol femenil, pues están los mejores equipos, ¿no? Son muy pocos equipos y para llegar ahí se tuvieron que eliminar. Es como si llegaras a un mundial, pero en la fase de octavos de final o cuartos de final. Entonces, el nivel es muy grande y nos estamos preparando muchísimo para poder llegar con todo a esos Juegos Olímpicos. Es algo indescriptible, ¿sabes? Tú cuando ingresas, lo primero que te propones es, quiero ser internacional, ¿no? Ese
esa fue mi foco de atención y donde yo puse la mira. Y cuando llegó la oportunidad dije, wow, o sea, ¿no crees que puede llegar a suceder? Y te sientes muy orgullosa, ¿no? Sabes que tener ese gafet representa mucho, es mucha responsabilidad, no es solo lo tengo y wow, hacemos una fiesta, ¿no? Sino es, ¿qué voy a hacer ahora con ese gafet, no? Ya lo tengo, fui una de las afortunadas que pudo tenerlo, obviamente lo trabajé para poder obtenerlo, pero ahora implica que tengo que trabajar todavía el doble para poder representar lo que significa ese gafet, no solo para mí, sino también para los que han apoyado y me han ayudado a crecer como árbitra. Y bueno, o sea, yo he tratado de dar todo en cada momento, en los entrenamientos. La preparación del árbitro es complicada, muchos no se le imaginan, pero tenemos que entrenar todos los días físicamente, pero no solo eso, también tenemos que entrenar técnicamente, en cancha. Tenemos que saber las reglas de juego y no solo saberlas, porque el libro, bueno, creo que cuando eres abogado lo sabes, ¿no? O sea, puedes leer la ley, pero si no sabes interpretarla es difícil que ganes casos, ¿no? Entonces, lo más complicado es eso, interpretar la regla de juego y no es nada fácil. Y para eso también tiene que haber una preparación, tienes que estar viendo partidos, tienes que ver videos. Es una preparación impresionante que muchos no se imaginarían, ¿no? Y acompañada a los plus que es tu alimentación, tu descanso. También tenemos que estudiar idioma porque al relacionarnos con compañeras, compañeros, con futbolistas de otras partes del mundo, pues tienes que saber comunicar lo que estás diciendo, ¿no? Y no va a ser otra que con otro idioma, ¿no? No todos hablan español. Qué bonito sería que todo el mundo hablara español, entonces también tienes que aprender y prepararte en idiomas, por ejemplo. Entonces es una preparación muy, muy grande y tener ese gafet, eso representa, ¿no? Una responsabilidad que te suma a querer ser mejor cada día y eso es lo más bonito de haber conseguido ese gafet. Lo bonito del arbitraje es que permite que cualquier persona que quiera llegar a ese espacio lo pueda lograr, ¿no? Sí, he visto muchas similitudes del derecho y la política en el arbitraje. Pues la política son decisiones, ¿no? Es un espacio en donde se están tomando todo el tiempo decisiones y así es el arbitraje, ¿no? Tienes que estar tomando decisiones cada minuto, cada segundo. Y si nos vamos a una esfera más grande, pues no solo eso, ¿no? Analizas los equipos que tienes, qué tipo de equipos tienes, en dónde va a ser el partido, etcétera, ¿no? Es una profundidad un poco que tal vez no dimensionamos en el momento, pero ya que te vas preparando te das cuenta que es mejor el árbitro que sabe y estudia a sus equipos y que sabe qué es el partido que está en su mano, y es un poco lo que hace un abogado, por ejemplo, ¿no? O sea, tiene que estudiar los casos de ambas partes, qué es lo que tiene y cómo va a utilizar, en este caso nosotros, las reglas de juego para poder llevar a cabo un buen partido. Entonces tiene, o sea, si lo ponemos como analogías, creo que sí tiene mucho que ver lo que yo hago con lo que yo estudié, no totalmente porque obviamente es el ámbito del deporte, pero bueno, el derecho y la política están en todos lados de nuestra vida, y el fútbol, que es uno de los deportes pues base en México, obviamente está impregnado de todo esto, y la interpretación de esas reglas pues es lo que hace el derecho, ¿no? Son reglas de un deporte que obviamente tú como árbitro tienes que interpretarlas, llevarlas a cabo y tratar de llevar, entre comillas, lo justo para ambos equipos, ¿no? Un equilibrio en donde logres aplicar esas leyes en beneficio del juego mismo, ¿no? Del fútbol, y eso es, o sea, totalmente lo que tiene que ver con derecho de alguna forma. Sí, es imposible, ¿no? Separar en la parte del derecho la justicia sin analizar lo que pasa en la sociedad, como tú dijiste, ¿no? O sea, cada sociedad o cada momento social tiene diferentes circunstancias y características, ¿no? En este caso, también el fútbol, ¿no? No es lo mismo el fútbol que puedes, por ejemplo, el fútbol femenino al fútbol masculino, y no quiero decir que uno sea mejor que el otro, ¿no? Simplemente son diferentes y tienes que concebir eso. Igual los equipos, ¿no? No es lo mismo el equipo B, para no decir nombres, que el equipo C. Tienes que analizar todo el contexto del equipo. Entonces yo creo que estaríamos hablando de justicias, ¿no? O sea, lo más bonito de las reglas de juego es que son totalmente
interpretables, y eso deja que el árbitro pueda usar un poco de ese conocimiento que va desarrollando a través de su experiencia para aplicar el concepto C en este momento, pero el concepto B en el partido siguiente, ¿no? No siempre es lo mismo. A pesar de que están esas reglas, la interpretación cambia de acuerdo a los contextos. Y es curioso, ¿no? Porque no solo cambia de acuerdo a los equipos que tienes enfrente en un partido, sino que también cambia de acuerdo a los momentos del partido. No es lo mismo aplicar, no sé, la regla de juego 12 de una zancadilla en el área penal a una zancadilla en medio campo a los 90 minutos, ¿no? O sea, es muy curioso, es padre porque también es temporal. La aplicación de la justicia dentro del terreno de juego es de acuerdo a cada equipo. O sea, es impresionante. O sea, ya la verdad es que esta reflexión no me la hago muy a menudo porque caemos como en una como monotonía, digamos, pero ya que profundizas y ves un poco más esta parte como de la filosofía, tal vez, de cómo surge la justicia dentro del campo, sí es súper interesante. Ese fue un momento de mi vida lleno de muchas emociones. Si bien después de 20 años, como tú bien lo dices, no había habido una mujer, la primera mujer que logró arbitrar un partido de primera división fue Vicky Tobar, hace ya 20 años. Ella fue la que, con su ejemplo, pues nos llevó a que muchas de nosotras pudiéramos soñar con estar un día en el lugar en el que ella estuvo, ¿no? Lamentablemente, pues, no solo ella ha existido como árbitra, ¿no? Ha habido otras figuras que no han logrado cumplir ese sueño atrás de nosotras, pero que nos han abierto muchísimos caminos para tratar de hacerlo, ¿no? No solo Vicky Tobar, está también Quetzalí Alvarado, Lucina Venegas, que es una gran amiga mía y que en realidad ella hizo muchísimo fuera de México representando al arbitraje mexicano en la FIFA, en torneos internacionales, en mundiales, en Juegos Olímpicos. Y es triste cuando volteas atrás y dices, ellas también tenían ese sueño, ¿no? Y no lograron conseguirlo por X o Y, por circunstancias específicas de ciertas cosas, contexto, etcétera. Y en mi caso, pues yo lo logré, ¿no? Y no solo yo, ¿no? Se dieron 2 pasos porque después de mí, a la semana siguiente, otra compañera logró el debut. Y no solo eso, ¿no? Pudimos tener todavía otro partido más. Y esto da cuenta de que el mundo está cambiando, ¿no? No solo México, sino el mundo tiene una dinámica muy diferente que es esperanzadora, ¿no? Es esperanzadora, ¿por qué? Porque entre más se abre el mundo, entre más multicultural, multifacético, etcétera, puede ser, entonces hay mayor oportunidad no solo para nosotras, sino para muchos, en muchos terrenos, no solo del fútbol, no solo del deporte, sino de las ciencias, de las artes, de la cultura. Y eso es lo importante. Si en un terreno vamos ganando, podemos contagiar a todo lo demás, ¿no? Entonces estoy entusiasmada, esperanzada en que en el futuro no solo se hable de que en 20 años no había habido una mujer, ¿no? Sino que se hable de que ya llevan 40 años tal vez en que las mujeres siguen ahí adentro y siguen demostrando que no es capacidad, que no es, género, sino es capacidad lo que debe resaltarse, que no importa si eres mujer, eres hombre, sino que si es lo que te gusta, es tu sueño, lo trabajas y tienes las cualidades para hacerlo, que haya oportunidades para poder desempeñarte y lograr cumplir esos sueños. Es chistoso, ¿no? Cuando yo inicié, me hicieron esa pregunta y era, quiero un mundial, quiero unos Juegos Olímpicos, me gustaría llegar al máximo circuito en México, y digo, llevo pocos años, sería una corta carrera hasta ahorita y lo he logrado, ¿no? Y entonces de repente volteas y preguntas, ¿qué más quieres, no? Que si ya lo estás logrando, ¿qué otra cosa te gustaría, no? Y digo, ya ahorita puedo estar muy agradecida y contenta con lo que tengo, pero lo bonito del arbitraje es que siempre te lleva a querer superarte, ¿no? Encuentras un reto y dices, bueno, voy por el otro y voy por el otro. Ahorita, obviamente, mi primer foco es los Juegos Olímpicos. Quiero representar de la mejor forma a México en los Juegos Olímpicos. Y bueno, después de eso veremos la forma de seguir consolidándonos dentro de México como árbitra, no solo en la Liga Femenina, sino también seguir ganando espacio en esa liga varonil,
no solo para mí, sino para que las que vienen detrás de mí también lo encuentren totalmente abierto y que ya no haya que tocar y esa puerta de nuevo, sino que ya esté abierta para que puedan entrar. Y eso me gustaría, ¿no? Seguir consolidando esa parte para que muchas más puedan seguir ese camino y ese sueño. Yo creo que es cambiar incluso o más bien derrumbar los tabús que hay sobre que la mujer, porque es chistoso, ¿no? Como en pleno siglo XXI aún hay conceptos de que la mujer pues tiene que hacer solo lo que le toca a la mujer, ¿no? O sea, solo hay ideas preconcebidas de lo que una mujer o el concepto de una mujer es, ¿no? Y que es, no sé, ser madre, tener familia, alimentar a la familia en casa. Creo que estas ideas tienen que cambiar porque todavía hay mucho de estas ideas y hay mucho de esta parte tal vez de machismo todavía. O sea, tenemos que ponerle un nombre y tiene que ser machismo que a pesar de que, como dices, hemos avanzado y hemos tratado de cambiar las perspectivas, aún está muy arraigado en la sociedad, pero yo considero que la única forma de ir progresando es a través del ejemplo, ¿no? Y el que alguien en un ámbito, por ejemplo, el fútbol, alguien haya apostado por abrir las puertas de nuevo para que la mujer esté en la liga varonil, pues da un ejemplo a la vista de muchas personas y abre puertas, o sea, como que sopla el viento y entonces ese viento hace que abra puertas en otros aspectos. O sea, y lo padre de esto es que todo inicia también desde afuera, ¿no? En lo internacional. Estados Unidos tiene desde hace mucho tiempo una mujer que arbitra en primera división y no solo a una, o sea, tiene a varias que están ahí desde hace mucho tiempo. Brasil, que es una de las catedrales del fútbol en Latinoamérica, tiene también a muchas mujeres en su primera división. Entonces es lo que digo, ¿no? El viento sopla y va llegando a lugares como México, donde apostaron porque también se puede dar ese avance y en un ámbito tan importante como el fútbol, que también es religión aquí en México, nos ayuda a que ese viento sople con más fuerza en otras esferas, ¿no? Tú lo dices, vamos a tener una presidenta en México y esperemos que también ese viento sople fuerte para que no solo sea una presidenta, ¿no? El día de mañana sea la presidenta también de la Suprema Corte de Justicia y de muchos lugares más, ¿no? Que ya lo hemos tenido, pero que siga soplando ese viento fuerte para que ahora sí el día de mañana no se vea en un quórum de 50-50, ¿no? Sino que se dé natural, o sea, que natural esté ese porcentaje o simplemente pues que si, no sé, también lo pienso, si un hombre quiere hacer gimnasia rítmica, pues ¿por qué no poder hacer gimnasia rítmica, no? Entonces que se vayan rompiendo esos roles, esos estereotipos, esos tabús, gracias al ejemplo y a la acción de esferas grandes que pueden incidir en las otras, ¿no? Y todo eso como una maquinita.